Bueno, buenos días, profesora. Mi nombre es Carla Guadalupe Tobón López. Soy de la licenciatura de Nutrición Clínica y el día de hoy vamos a hacer el análisis de este artículo que lleva por nombre Effects of Chocolate on Cognitive Function and Mood. Nos habla acerca de los efectos que tiene el chocolate en la función cognitiva y en el estado de ánimo. Bueno. Principalmente tenemos el encabezado, por así decirlo, de nuestro artículo. Y pues la verdad es un artículo bastante interesante. Como en todos los artículos, encontramos primero nuestro abstract, que pues en resumidas palabras nos dice que en este artículo pues se realizó una revisión sistemática para así poder evaluar si el chocolate o los componentes del chocolate son capaces de influir en la función cognitiva y en el estado de ánimo de las personas. También pues se incluyen en esto estudios que investigan fracciones del chocolate potencialmente psicoactivas y en un momento pues las vamos a ir desglosando y hablando acerca de estos. Em, Nos habla de cómo interviene, por así decirlo, en en la función cognitiva, en el estado de ánimo, los componentes psicoactivos del chocolate, estudios que se realizaron, entre otras entre otros muchos datos que nos menciona y que vamos a ir hablando durante el análisis de este artículo. Quise tomar los puntos más importantes acerca del abstract, que pues principalmente nos dice que este artículo se realizó una revisión sistemática para evaluar si el chocolate o sus componentes eran capaces de influir en la función cognitiva y o en el estado de ánimo. Principalmente nos menciona que estudios mostraron una mejora en el estado de ánimo o una atenuación del estado de ánimo negativo. En cuanto a la función cognitiva, 8 estudios cumplieron los criterios de inclusión, de los cuales 3 revelaron evidencia clara de una mejora cognitiva, después de los flavanoles, del cacao y la metiljantina. Y ahorita vamos a hablar acerca de estos componentes o de estos ingredientes del chocolate. Y por último, nos hace mención de que 2 estudios no lograron demostrar beneficios conductuales, pero sí identificaron alteraciones significativas en los patrones de activación cerebral. Bueno, nos dice que no está claro si los efectos del chocolate sobre el estado de ánimo se deben a las características orosensoriales del chocolate o a las acciones farmacológicas de los componentes del chocolate. 2 estudios han informado efectos cognitivos agudos de la suplementación con polifenoles del cacao. Bueno, principalmente en nuestro artículo nos incluye una introducción en la cual nos dice que principalmente nos hace mención de que el chocolate es originario de México, donde la tribu de los olmecas fueron los primeros en domesticar esta planta y en utilizar los frijoles. Los olmecas tenían un nombre para estas semillas amargas a las que se le ascribían secretos de salud y de poder y eran llamadas cacahua o cacao. Por otro lado, el cacao se convirtió en una parte integral de la mitología y la cultura de las civilizaciones mesoamericanas y fue considerada un regalo de los dioses. Aquí se me hace muy interesante esto, ya que pues como desde los tiempos pasados se, se presentaba, ¿no? Por ejemplo, nos dice que los mayas adoraban a una diosa del chocolate o del cacao llamada Ixcacao y fueron la primera civilización en cultivar plantaciones del cacao en las sierras bajas del sur de la península de Yucatán alrededor del año 600 después de Cristo. Bueno, em, es muy impresionante cómo ahora cosas que son tan simples para nosotros como el cacao o los chocolates, en tiempos anteriores era, o sea, por parte de ciertas civilizaciones, era considerado regalo de dioses. O sea, sí es de verdad bastante impresionante. En esta época, los primeros exploradores españoles introdujeron el chocolate mezclado con vainilla y azúcar.
en el continente europeo, donde se consumía como una bebida. También allí el chocolate estaba reservado a la nobleza. Con el tiempo, debido a su alto coste, el chocolate como bebida fue desplazado por el café y por los tés. El chocolate, considerado afrodisíaco, estaba disponible solo para ocasiones especiales y para aquellas personas que tenían pues riquezas y tenían poder. Además de que el cacao y el chocolate, es importante mencionar en qué se diferencian, porque personalmente yo sí decía como que chocolate, cacao, ¿cuál es la diferencia? Pero miren, aquí nos menciona en nuestro artículo que la diferencia es que mientras que el cacao es el componente sin grasa del licor del cacao o los granos de cacao finamente molidos, que sería, por ejemplo, esta representación de en polvo, por así decirlo, el chocolate contiene una combinación de ingredientes que incluyen cacao, manteca de cacao, azúcar y otros componentes que forman un producto alimenticio sólido. Y pues de este lado tenemos como que las barritas de chocolate. De este lado tenemos las barras de chocolate, que es como nos menciona cacao, manteca de cacao, azúcar y otros componentes. Y de este lado tenemos pues más que nada el cacao, son los granos de cacao finamente molidos. Bueno, aquí tenemos estos puntos bastante interesantes que nos dice que el chocolate contiene una serie de ingredientes que tienen el potencial de influir en la función neurocognitiva. Y más adelante vamos a ir desarrollando por qué nos menciona esto, cómo es que influye, en qué otros factores de la vida influye, entre otros muchos aspectos que son bastante interesantes acerca de el cacao o del chocolate. Los posibles efectos neurocognitivos de los carbohidratos, bueno, en carbohidratos así lo manejaba el artículo, pero sería pues de los hidratos de carbono en el chocolate, se restringen a los efectos de los hidratos de carbono o carbohidratos sobre el deseo del chocolate. Y por otro lado, tenemos que los otros componentes psicoactivos importantes del chocolate son los flavanoles y las metiljantinas, la cafeína y la teobromina. Componentes psicoactivos importantes del chocolate. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, encontramos a los flavanoles, que son un grupo diverso de fitonutrientes, químicos vegetales que se encuentran en muchas frutas, verduras y especias, según lo define el sitio especializado Life Sciences. Al igual que otros fitonutrientes, los flavonoides son poderosos antioxidantes con características antiinflamatorias que asisten al sistema inmunológico. Y más adelante vamos a ver cómo es su poder antioxidante y otros beneficios que tienen. Por otro lado, tenemos las metiljantinas, que son estimulantes del sistema nervioso central, los cuales incrementan la actividad motora, el rendimiento intelectual y disminuyen la fatiga y el sueño. Por otro lado, bueno, tenemos a la cafeína, que nos menciona aquí un dato que dice, cuanto más negro es el chocolate, mayor cantidad de cafeína lleva. O dicho de otra forma, cuanto más porcentaje de cacao tiene, más cafeína consumes al comerlo. Y por último, la teobromina, perdón, que es una sustancia estrechamente relacionada con la cafeína y se encuentra en las semillas del cacao, las nueces de cola y el té. Principalmente encontramos este componente, el cual pues, investigando un poquito más, nos menciona que una revisión de los efectos de la cafeína en el comportamiento está más allá del alcance de esta revisión, pero el efecto conductual más consistente de la cafeína es mejorar el estado de alerta y la función psicomotora, particularmente en las condiciones de fatiga. Además de cafeína, el chocolate también contiene otras metiljantinas, en particular la teobromina, que también puede ser psicofarmacológicamente activo. Y ahorita vamos a hablar igual un poquito más de la teobromina. Bueno, aquí tenemos los potenciales ingredientes funcionales del chocolate y nos dice que
La cafeína y la teofilina son derivados de la metiljantina, que en cantidades moderadas se encuentran en bebidas como lo son el café, el té, mate o el chocolate. Por otro lado, nos dice que aunque sus efectos no sean tan fuertes como los de la cocaína o anfetamina, son estimulantes del sistema nervioso central. Esto en cuanto a las metiljantinas. Y por otro lado, nos dice que en dosis moderadas producen una mejora del rendimiento mental y físico y reducen el cansancio y el sueño. Otro punto nos menciona que dosis altas pueden producir ansiedad y disforia, así como trastornos del sueño. Incluso con dosis bajas de la cafeína, esta puede actuar como un estímulo discriminativo. Y por último, perdón, fisiológicamente, la cafeína va a aumentar la presión arterial, la frecuencia respiratoria y la diuresis. Bueno, los flavanoles. El chocolate negro derivado de la planta del cacao es una fuente rica en flavonoides. A los flavonoides del cacao se les ha atribuido efectos cardioprotectores que incluyen propiedades antioxidantes, la inhibición de la actividad plaquetaria y activación de la síntesis endotelial del óxido nítrico. Los otros, los otros componentes importantes del chocolate, ampliamente investigados y potencialmente psicoactivos, son los flavonoides, un tipo diverso de compuesto natural que está omnipresente en el reino vegetal. En la dieta humana se encuentran altos niveles de flavonoides en el té verde, en el té negro, en las uvas, en el vino tinto, en las manzanas y de particular relevancia en este caso el cacao y los productos que contienen cacao. El cacao es particularmente rico en flavonoides y contiene un complemento distinto de flavanoles, una subclase de los flavonoides. El cacao contiene flavanoles monoméricos simples, una sola unidad, así como formas diméricas de dos unidades y oligoméricas de cadenas más largas, por ejemplo las prosianidinas. Por otra parte, tenemos este componente del cacao, que sería la teobromina. La teobromina es un derivado y un metabolito de la cafeína. Y esta, o sea, la cafeína que se encuentra principalmente en el chocolate. La teobromina es muy liposoluble y sus niveles alcanzan su punto máximo en el plasma 1 a 2 horas después de la ingestión de esta. Pero, ¿qué es la teobromina? Esta es un compuesto químico que encontramos naturalmente en varios alimentos, sobre todo en las semillas del cacao. La teobromina tiene muchas propiedades como la de provocar entusiasmo o felicidad al tomar cacao, así como un efecto diurético y relajante. Existe una creciente literatura que indica que la cafeína, la teobromina y los flavanoles del cacao, de forma aislada y en combinación, pueden tener efectos neurocognitivos mensurables. Y de igual manera, pues existe una gran cantidad de investigaciones que examinan los efectos del chocolate como un agente que va a mejorar el estado de ánimo, así como se tienen varias hipótesis plausibles sobre los posibles efectos de cómo los alimentos pueden producir un efecto ya sea reconfortante o un efecto de mejora en cuanto al estado de ánimo. El consumo generalizado de chocolate y la evidencia de los beneficios para la salud de los componentes del chocolate fueron la base de esta revisión sistemática de estudios que evaluaron los efectos del chocolate entero y sus componentes potencialmente psicoactivos sobre el estado de ánimo y la cognición. Eh, el chocolate y la conducta alimentaria. Este es un punto que yo creo que
es bastante interesante igual, donde nos hace mención de que en este aspecto se enumeran varias explicaciones de los antojos de chocolate e hidratos de carbono, incluida la automedicación, la corrección homeostática, la experiencia hedónica, la adicción a sustancias psicoactivas y la alimentación emocional. El chocolate es uno de los alimentos o es el alimento más anhelado y para la mayoría de los antojos de chocolate, los sustitutos que no sean chocolate pues van a ser inadecuados. Em, Estos hallazgos sugieren que la detección orosensorial de hidratos de carbono antes de la digestión pueden estar asociada con efectos de refuerzo. Se pueden contribuir a sentimientos y atributos positivos relacionados con el consumo de chocolate. Por otro lado, los posibles ingredientes psicoactivos del chocolate se han evaluado en este contexto en gran medida porque el ansia del chocolate parece competir con algunas características con la adicción. Se han identificado varios candidatos, por ejemplo, los estimulantes biogénicos, las metiljantinas, como lo son la cafeína, la teobromina, la tiramina y la feniletilamina. Sin embargo, a pesar de que pues, el chocolate tenga ciertos ingredientes psicoactivos, varios autores han argumentado que estas sustancias están presentes en concentraciones, podríamos decirlo, demasiado bajas para lograr tener un efecto psicoactivo significativo. Y además también están presentes en concentraciones más altas en otros alimentos. Entonces es una controversia, o no sé cómo podríamos llamarlo, acerca de que, pues, si bien el chocolate contiene estos ingredientes psicoactivos, los contiene en una cantidad, pues, demasiado baja, que no podría tener un efecto significativo, eh, o sea, un efecto psicoactivo, perdón, que sea realmente significativo. Y por otro lado, nos hace mención de que parece probable que el deseo por el chocolate surja del sabor único y la relación sinérgica entre sus componentes. Si los antojos son provocados únicamente por las sustancias psicoactivas del chocolate, entonces el cacao en polvo debería satisfacer los antojos y el chocolate amargo debería de ser el más preferido. Aquí tiene algo muy curioso que dice, si los antojos son únicamente provocados por las sustancias psicoactivas del chocolate, entonces el cacao en polvo debería satisfacer los antojos. En una ocasión me pasó que probé cacao así como literal en polvo y la verdad no es un sabor nada rico, entonces yo creo que influye más puntos en esto. El mecanismo específico, o más probablemente los mecanismos de acción responsables de la modulación del afecto conductual, el deseo y el estado de ánimo producidos por el cacao o por el chocolate, aún no están completamente dilucidados. Se ha propuesto que factores individuales como el género, la edad, la restricción dietética y la susceptibilidad a diversos trastornos afectivos son influencias importantes que afectan los antojos y o las adicciones al chocolate. Bueno, me ponen adicciones entre comillas, ¿no? Y esto es un dato igual bastante interesante, como nos hace mención que, pues, depende de cada persona, ¿no? Ah, bueno, como mencionábamos, el mecanismo específico o más probable los mecanismos de acción responsables de la modulación del efecto conductual, el deseo y el estado de ánimo producidos por el cacao o el chocolate, aún no están completamente dilucidados. Se ha propuesto que factores individuales, como ya los habíamos mencionado, el género, la edad, la restricción dietética y la susceptibilidad a diversos trastornos afectivos son influencias importantes que afectan los antojos y o las adicciones al chocolate. En cuanto a las sustancias psicoactivas,
Si bien muchas sustancias psicoactivas están presentes en el chocolate, las cantidades de estas sustancias, al menos en formas de chocolate que se consumen hoy en día, son, como ya lo hemos mencionado, relativamente pequeñas y es poco probable que causen una modulación del comportamiento. Y eso es lo que mencionábamos hace un momento, que pues varios autores argumentaban eso, que esas sustancias están presentes en concentraciones pues demasiado pequeñas como para tener un efecto psicoactivo realmente que sea significativo, por así decirlo. Bueno, ahora los efectos neurocognitivos que nos brinda, nos otorga el chocolate. La evidencia epidemiológica respalda la idea de que la ingesta prolongada del flavanol proporciona una serie de beneficios para la salud, incluida la mejora neurocognitiva y los efectos neuroprotectores. Por otro lado, tenemos que se realizó un estudio crónico de 6 semanas realizado por Crews et al., donde se evaluaron los efectos neurocognitivos de la administración diaria del cacao. Es muy interesante porque a lo largo de este artículo nos menciona varios estudios que se realizaron de forma, por ejemplo, en un lapso de 6 semanas, en un lapso de eh, 5 días, etcétera. O sea, por diferentes periodos de tiempo, pero realmente lo que nos mencionaba después es que nunca se hicieron estudios así como de manera o sea, de que se realice un consumo crónico, por así decirlo, de el chocolate, sino más era de manera pues aguda, por así decirlo. O así nos lo manejaba el artículo igual. Em, en cuanto a un resumen de efectos neurocognitivos que vamos a encontrar por parte del chocolate, existe una creciente evidencia de una mejor función cognitiva con la administración aguda de cafeína y metilxantinas. Eh, como habíamos mencionado, se relaciona más el efecto, por así decirlo, en cuanto a en cuanto sea o si es una administración aguda, una administración, sí, aguda, por así decirlo. Por otro lado, la atención, la memoria de trabajo y la función ejecutiva mejoraron entre 90 minutos y 150 minutos después de la administración de cafeína. Una combinación de cafeína y la teobromina produjo efectos cognitivos similares a los del cacao en polvo y así mejoró la función psicomotora, la atención y la memoria de trabajo de una manera dependiente de la dosis, como ya lo habíamos visto en muchas clases pasadas. Aquí vamos a encontrar los mecanismos de acción del chocolate. Nos menciona principalmente que aún se desconocen mecanismos que sean exactos o los mecanismos exactos por los cuales los componentes del chocolate pueden beneficiar el procesamiento cognitivo. Por otro lado, los ensayos de intervención dietética han demostrado que el consumo de productos de cacao que son ricos en flavanol puede conducir a cambios en los patrones de la actividad neuronal, la mejora de la sensibilidad y la mejora de la sensibilidad a la insulina, la disminución de la presión arterial, la reducción de la agregación plaquetaria y la mejora de la función endotelial y del flujo sanguíneo. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo es que, ¿cómo decirlo? Cómo es que estos factores o estos ingredientes benefician en cuanto a, lo- a los a las
condiciones que ya mencionamos, por ejemplo, sensibilidad a la insulina, disminución de la presión arterial, reducción de la agregación plaquetaria, etcétera, etcétera, etcétera. También se considerará brevemente el papel de la actividad antioxidante. Y ahorita, igual más adelante, vamos a hacer mención de la actividad antioxidante en cuanto al consumo de chocolate. Efectos antioxidantes. Ahora se sabe que los flavanoles sufren una extensa biotransformación después de su ingestión, lo que da como resultado compuestos con una capacidad antioxidante muy disminuida. ¿Sabe? Cabe señalar que cualquier efecto de la cafeína sobre la capacidad antioxidante, si es que está presente, probablemente se va a observar solamente después de la administración a largo plazo de la cafeína. Nos menciona, por ejemplo, que en algunos compuestos presentes en el cacao, como los flavanoles, además de ejercer efectos antioxidantes, mejora la función endotelial, disminuye la presión arterial, como ya lo hemos mencionado. Bueno, en otros efectos que nos menciona este artículo sería los efectos sobre la sensibilidad a la insulina. Y nos dice que se ha demostrado que la administración de chocolate negro rico en flavanol aumenta la sensibilidad a la insulina en adultos hipertensos y en adultos sanos. Por otro lado, nos presenta otros tipos de efectos, en este caso efectos vasculares, y nos dice que también hay cada vez más pruebas de que el consumo de cafeína puede mejorar una serie de parámetros que reflejan un mayor flujo sanguíneo periférico y central. Efectos sobre el flujo sanguíneo cerebral. De igual manera va a tener un efecto sobre el flujo sanguíneo cerebral y nos dice que este flujo sanguíneo cerebral es particularmente revelante para la función neurocognitiva. Bueno, en una conclusión que nos incluía el mismo documento, el mismo artículo, nos dice que el objetivo de esta revisión sistemática pues es evaluar si el chocolate o los componentes de este son capaces de mejorar el estado de ánimo y la función cognitiva. Nos mencionan los efectos de la teobromina y la cafeína, que parecen tener efectos diferentes en el estado de ánimo, posiblemente debido a diferentes efectos en el sistema nervioso central. En general, los estudios cognitivos tuvieron una calificación de calidad más alta que los estudios del estado de ánimo. Y en mi conclusión personal, puedo decir que en este artículo aprendí que el chocolate pues principalmente contiene compuestos que van a estimular la liberación de endorfinas, de neurotransmisores, que son asociados con el bienestar y con el placer. Lo que podría, o sea, a lo que se le podría atribuir, por así decirlo, el, el que influya positivamente en el estado de ánimo de unas personas. Sin embargo, como nos mencionaron, influye mucho en la edad, bueno, en el género y entre otros muchos aspectos van a influir esta cierta adicción, por así decirlo, al chocolate. Y en cuanto al chocolate y su relación con el sistema cognitivo, bueno, aprendí que el chocolate contiene estos flavonoides que se han asociado con beneficios pues para la salud cognitiva. Esos compuestos pueden tener efectos positivos en la función cerebral, como ya lo mencionamos anteriormente, en los efectos sobre el flujo sanguíneo y por ende proteger contra el estrés oxidativo. Sin embargo, también cabe mencionar, y es muy importante mencionar, pues, que es importante consumir este alimento, el chocolate, con moderación,
ya que pues contiene, como vimos, el chocolate es una mezcla de ingredientes, es una mezcla de cacao, de manteca de cacao, de azúcar y otros componentes. Entonces, por eso es muy importante, pues igual, tener una regulación acerca del consumo de este, para evitar, pues, eh, efectos negativos en la salud. Por otro lado, igual, pues, el chocolate contiene cafeína, la cual la cafeína, pues, va a ser un estimulante que se encuentra pues naturalmente en el cacao y por lo tanto va a estar presente en el chocolate. La cafeína va a tener pues efectos estimulantes en el sistema nervioso central, como ya lo habíamos visto anteriormente, lo que puede contribuir a aumentar la alerta y mejorar el estado de ánimo temporalmente, por así decirlo. Sin embargo, la cantidad de cafeína en el chocolate pues es generalmente menor a la de otros alimentos, como ya lo habíamos mencionado, que en el artículo nos menciona que varios autores dicen que si bien el chocolate tiene los ingredientes psicoactivos, los tiene en cantidades mínimas, lo cual permite que no tenga efectos eh, psicoactivos significativos. Por otro lado, el chocolate también contiene teobromina, que es otro estimulante que puede afectar la respuesta cerebral y la respuesta cardiovascular de manera más suave que la cafeína. La combinación de esos compuestos en el chocolate puede tener puede tener influencias variables en las personas dependiendo de la sensibilidad individual a estos estimulantes, ¿no? Y la verdad, siento que es un artículo bastante interesante porque, pues sinceramente, considero que desde el punto como futura nutrióloga clínica es importante saber los beneficios que inclusive muchas veces el chocolate no se recomienda mucho por la cantidad de azúcar, las grasas que este contiene, pero pues no sabemos como tal en este caso ya conocimos, los ingredientes psicoactivos que este incluye y los beneficios de este. Pero obviamente el consumir este alimento debe ser regulado, debe de ser con porciones adecuadas para así no presentar otro efecto negativo o un efecto que perjudique a la salud de las personas, sino que usarlo como un aliado, ya conociendo los componentes psicoactivos, que nos puede ayudar a mejorar el flujo sanguíneo cerebral, nos puede ayudar en cuanto a la insulina, en muchos factores. La verdad es demasiado interesante el conocer todos estos datos para así nosotros aprovechar los ingredientes, los nutrientes, los beneficios de este alimento de la mejor manera, eh, obviamente controlando porciones, entre otros muchos conceptos, muchos datos que deberíamos de tener en cuenta. Y bueno, también esto olvidaba mencionarlo y la verdad se me hace igual un punto bastante interesante, el cual nos dice que el chocolate y el cacao contienen N-acetil, a, perdón, N-acetiletanolominas insaturadas, que podrían ser las N-oleoiletanolamina y la N-linoleoiletanolamina, que están relacionadas química y pues farmacológicamente con el cannabinoide endógeno anandamida. Y pues esta anandamida se traduce como felicidad interna, ya que esta es una lipoproteína cerebral que es endógena y esta se une a los receptores cannabinoides dentro del cerebro y por ende los activa, imitando los efectos psicoactivos de las drogas cannabinoides y provocando una mayor sensibilidad y una mayor euforia.
También nos dice que los investigadores también descubrieron que las dos N-acetiletanolominas parecen interferir con la capacidad del cerebro para hidrolizar la anandamida, por lo que pueden ampliar la consiguiente sensación de bienestar. Nuevamente, es posible que la concentración de análogos de anandamida en el chocolate sea insuficiente para inducir estos efectos neuroquímicos. Nos menciona igual que parece haber varias razones por las que a los humanos les gusta ingerir el chocolate. Y está claro que para muchos individuos la combinación particular de componentes puede ser anhelada de manera específica y de manera única. Se han propuesto varios mecanismos psicomoduladores potenciales, pero el consenso general entre la comunidad investigadora es que, si bien muchas sustancias psicoactivas están presentes en el chocolate, como ya lo habíamos mencionado, las cantidades de estas sustancias pues son realmente mínimas, o sea, son realmente pequeñas como para producir efectos pues realmente psicoactivos significativos. Y pues también una gran cantidad de investigaciones han demostrado que los factores individuales pueden tener influencias específicas en cuanto al deseo de chocolate. Esa es la conclusión del artículo y mi conclusión personal, pues ya la dije hace un momento. Y pues bueno, esto sería todo en cuanto a la revisión de este artículo. La verdad es un artículo bastante interesante, bastante impresionante, ya que pues nos menciona cosas que realmente, mm, ¿cómo pueden haber tantas sustancias, tanto detrás de un alimento, ¿no? Que es tan común ahora que en años anteriores pues era realmente valorado, considerado regalo de dioses y ahora es un alimento pues bastante, la verdad, bastante accesible y pues lleno de beneficios, lleno de sustancias psicoactivas, de manifestaciones, entre otros. Y bueno, mi nombre es Carla Guadalupe Tobón López y soy de la Facultad de Nutrición Clínica. Y eso sería todo por la revisión de este artículo.